Señoría, déjeme estar en la cárcel. Seré bueno. Puede ser tantas cosas. Es una de esas cosas que no significan nada o que lo significan todo. Cuando hay 17, generalmente nada. Y cuando hay uno, generalmente algo. En el caso de Scorsese, él cuando recibió el guión empezó a hablar solo, estaba entusiasmado porque decía que la película no se parecía a nada, que el guión tenía un tono que él no había visto en otras películas y preguntó qué podía hacer para ayudar a que la película fuera posible. Pero después ha estado comprometido todo el rato con la película. Durante el rodaje le enviaba planos a diario, le enviaba capturas para que viera cómo evolucionaba narrativa y atmosféricamente la película, las texturas, la luz, la caracterización de los actores, maquillaje, vestuario. En montaje le iba mandando secuencias, que subtitulábamos convenientemente al inglés, claro, para que entendiera algo. Y fue la primera persona en ver el montaje. Tuvimos una conversación muy bonita en la que se mostró enormemente respetuoso, cauto, prudente, no daba notas, hacía preguntas, se disculpaba antes de hacer la pregunta, se disculpaba después de haber hecho la pregunta y finalmente, después de una conversación de hora y media tal vez, dijo no toques un solo fotograma. Y a partir de ahí todos pensamos, bueno, si el Scorsese ha bendecido el montaje, estamos bien. Y a partir de ahora habrá gente a la que no le gustarán cosas, pero siempre podremos decir, pues a Scorsese le ha gustado. Su abogado insiste en que no ha hecho daño a nadie. De momento. La novela se publicó hace año y medio, pero la leí probablemente hace 10. Soy amigo de Enrique Rubio, y Enrique me pasó el borrador en el que estaba trabajando. Me gustó mucho. Y a la vez le dije, no la encuentro adaptable al cine, al menos no en su literalidad, porque era una historia distinta, la historia de un chaval de 18 años, con Asperger, criado por sus padres al margen de la sociedad, recluido, se le daban reglas que explicaban cómo era el mundo, cuando el mundo en realidad no era así, los libros tenían contenidos que ellos editaban, y cuando finalmente en su mayoría de edad salía al mundo, se encontraba con que nada era como le habían enseñado, se sentía sobrepasado y quería volver a la reclusión aliviadora de su condición mental y como sustitución a la cárcel. Me pareció que aquello llevado al cine iba a ser ensayístico, algo frío, como un análisis entomológico de la condición humana, pero esa pulsión primaria, la de alguien que quiere ir a la cárcel no importa cómo, no me abandonaba. Y un día le dije a Enrique, si me dejas traicionar la novela, creo que puedo honrarla. Va a ser otra historia, va a ser la historia de un hombre roto, que se baja de la vida y que decide dejar de tomar decisiones, pero aunque van a ser otros personajes, le van a pasar otras cosas y los diálogos van a ser distintos, creo que el espectador va a sentir lo que sentí yo al leer la novela y que cuando tú veas la película te vas a ver reconocido en ella. Tranquilo. ¡Arréstame! ¿Qué tiene que hacer un hombre honrado para que lo metan en la cárcel? ¡La cárcel no es un hotel! ¡Protesto! Cuando empecé a trabajar en la escaleta del guión me di cuenta que de forma natural la había dividido en 7 partes. Y cuando piensas en el 7, bueno, piensas en muchas cosas, en los días de la semana seguramente. La película también se podría haber vertebrado lunes, martes, miércoles. Pero de forma muy intuitiva y rápida, porque esto no es completamente racional y sucede en un segundo, pensé en los enanitos y pensé que cada uno de ellos tenía por nombre un adjetivo. Y que cada adjetivo podía dialogar de forma irónica con las diferentes fases del personaje. Pensé, estoy seguro de que hay una manera de contar la historia de Mudito y cuál es su proceso hasta que llega a ser feliz. Y efectivamente empecé a hacer un reparto de nombres que tenía sentido y no lo cuestioné, simplemente seguí trabajando a partir de ahí. Llamé a Tomás Hijo para que hiciera el grabado de los 7 enanitos que se ven en casa de Abril, la hermana de N. De ahí surge la bajada del enanito a la mina con su pico, su linterna y su aijo, aijo. Y en fin, cuando una cosa tiene sentido, no hay que racionalizarla mucho, porque empieza a encajar en muchos sitios a la vez. Quiero que algo funcione de una vez. Quiero que algo sea como debe ser.
N es una fuerza de la naturaleza. N tiene un objetivo y no hace prisioneros. Y nadie sale indemne de su contacto con N, ni su hermana. Pero tiene una némesis, que es el juez. El juez es su único verdadero rival. Es el único dispuesto a hacer lo que sea preciso, del mismo modo que N está dispuesto a hacer lo que sea necesario para entrar en la cárcel, el juez está dispuesto a hacer lo que sea necesario para evitarlo, incluso prevaricar si es necesario, porque la cárcel no es un hotel, como le dice en un momento dado. Y sucede algo muy interesante con el juez, que es que la gente primero lo percibe con asombro, luego lo ve descolocado, después se ríe cuando ve que enloquece, luego cada vez que aparece empieza ya a removerse como diciendo, ahí viene el juez, ahí viene el juez, pero llega un momento en su monólogo final en que la gente lo escucha con una atención nueva, de un modo que no preveía que podría aplicar al juez y que le obliga además a ver a N con ojos nuevos también. Y ese es un momento único en el que, por otro lado, ni siquiera entonces N se da un paso atrás. O sea, cuando el juez se convierte en la voz definitiva de la razón y explota con toda su verdad incontrovertible, N no hace otra cosa que exigirle aún más y finalmente darle la razón y decirle, así se hace, señor juez implacable. Hoy es tu día. Disfruta. Es una cárcel muy bonita. Ya lo verá. Sí que estás jodido, chaval. La partitura de Víctor Reyes es tan contraintuitiva como el resto de la película. Le pedí, antes de rodaje, que hiciera una suite con 10 o 12 temas sin pensar muy bien dónde se colocarían, en lugar de trabajar a posteriori, precisamente para poder usarlos después de forma contraintuitiva. Y lo único que le pedí es que se fundamentara sobre todo en instrumentos escolares y de juguete. Porque sentía que eso es N. N es un juguete cuyas piezas suenan cuando lo sacudes. Puedes oír las piezas sueltas y además N es un niño en todos los aspectos. Es un niño inocente y puro y también es un niño manipulador y egoísta. Y con los instrumentos escolares conseguíamos ese dislocamiento. Se usaron xilófonos de colores que no suenan ni del todo bien ni del todo mal, baterías de juguete, un cubo de fregar para poder hacer percusiones, calimbas, turutas, incluso para interpretar una versión de Así habló Zaratrusta con 150 turutas épicas, como si Strauss fuera gaditano. Y luego me lo llevé a montaje y empecé a colocarlo en sitios contraintuitivos. Y Víctor me decía, pero no, este tema era para... Decía, no, Víctor, la música no va a contar lo que pasa, sino cómo se siente N respecto de lo que pasa. De modo que N entra en un sitio que percibimos como hostil, peligroso, desagradable, y la música lo celebra, con una marcha triunfal, prácticamente militar e infantil, porque no muestra su entrada en la cárcel, sino cómo se siente él por entrar en la cárcel. La música lo celebra porque él lo celebra. Yo sé lo que quiero. ¿Y qué vas a hacer para conseguirlo? No estás hecho para esto. ¿No ves que te van a matar? Pues sus motivos tendrán.